Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. El Banco Central Europeo ha lanzado un mensaje a sus trabajadores diciendo que si no eres verde, no te queremos. En un artículo de Político se refleja que en varios correos electrónicos y comunicaciones internas por parte de uno de los grandes asesores, bueno, uno de los grandes miembros del Banco Central Europeo, se ha hecho un llamamiento más que preocupante. Más que preocupante, ¿por qué? Vamos a ver. El tener una visión sobre el medio ambiente, defender, luchar contra el cambio climático, etcétera, por supuesto que puede ser algo absolutamente válido. Pero un organismo como el Banco Central Europeo, como cualquier banco central, no está para hacer ideología climática y desde luego no está para dedicarse a algo que no tiene nada que ver con lo que debería ser un objetivo completa y absolutamente técnico y en el que se cumplen los mandatos reales del Banco Central Europeo. El mandato de un banco central tiene que ser la estabilidad de precios. El mandato de un banco central es la estabilidad de precios y en el caso de la Reserva Federal le puedes añadir un mandato de máximo empleo, pero el máximo empleo solamente puede venir primero de la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque que haya máximo empleo con destrucción del poder adquisitivo de la moneda lo que genera es empobrecimiento generalizado. Tú puedes tener un empleo, pero si el salario real que estás recibiendo se destruye y tus ahorros en depósitos se destruyen, eso no es el mandato de un banco central. ¿Y por qué debemos preocuparnos? Nos debemos preocupar porque no debería existir ese debate en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo debe tener técnicos, economistas, personas cuyo análisis es monetario, oferta de dinero, demanda de dinero, cambios en la estructura de crédito, riesgos crediticios como supervisor dentro de la banca y de otras áreas, etc. El Banco Central Europeo tiene un mandato muy importante que debe seguir, pero su mandato no es cercenar, cancelar y eliminar el disenso. En un banco central tiene que haber debate, porque si no hay debate en el momento en el que entra esa falacia del consenso, lo que ocurre siempre es que se fracasa en el objetivo de la estabilidad de precios y por lo tanto se empobrece a la gente. Un banco central no está para decidir si hay que luchar contra el cambio climático o no. Eso es política fiscal. Y dentro de la política fiscal, los gobiernos tienen que presentar ante los ciudadanos aquello que no solamente respeta al medio ambiente, sino también mejora la prosperidad de los ciudadanos y fortalece el crecimiento. Por lo tanto, en el momento en el que un banco central pone en segundo plano la estabilidad de precios y pone en primer plano algo tan completamente volátil y, por supuesto, debatible como la lucha contra el cambio climático, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se abandona la estabilidad de precios y, por supuesto, se empiezan a introducir políticas monetarias que lo que hacen es empeorar el poder adquisitivo de la moneda. Claro, cuando el Banco Central Europeo no está para decidir ganadores y perdedores, el Banco Central Europeo no está para decidir quién debe ser el que financia qué actividades. Si hay algo que hemos aprendido en la historia, es que la planificación central es siempre un fracaso, siempre un fracaso. Y lo más peligroso es introducir la amenaza, porque en esos emails, en esos mensajes de este miembro del Banco Central Europeo, había una amenaza clara, no solamente una crítica a las personas que no piensen de la misma manera con respecto al cambio climático, que es que no debería ser siquiera un debate, sino una amenaza, no les queremos. ¿Y qué es lo que se esconde detrás de no les queremos? En realidad,
como ocurre con la Agenda 2030, detrás de esa supuesta obligatoriedad de tener la misma opinión y la misma forma de pensar con respecto a los objetivos climáticos, lo que se esconde en realidad es el caballo de Troya de que no puede haber personas en el Banco Central Europeo que no defiendan el neokeynesianismo destructor, que lo que está haciendo es hundir el poder adquisitivo de la moneda y destruir la capacidad de los ciudadanos de salir adelante en un entorno en el que la inflación no está bajo control, desde luego, y en el que el Banco Central Europeo ha incumplido su mandato. Y a mí me parece que es muy importante repetir esto. Darle cada vez más poder a unas entidades que han fracasado y se han equivocado de una manera tan brutal en lo que es su propio mandato. Es decir, un organismo que tiene miles de personas, técnicos, personas que saben perfectamente, resulta que ha abandonado el análisis de los agregados monetarios. Abandona el análisis de los agregados monetarios, se equivoca con la inflación, se equivoca con el crecimiento. Oye, y todo el mundo puede equivocarse, pero lo que no hace es doblar la apuesta una vez equivocado. ¿Y por qué? Porque el problema de doblar la apuesta y de apostar por el neokeynesianismo absolutamente devastador, que es literalmente esto de imprimir moneda para que se financie todo y cualquier déficit público, sea el que sea, lo que lleva es al fracaso económico siempre. ¿Queremos defender la lucha contra el cambio climático? Maravilloso, hay toda una cantidad de iniciativas para hacerlo. ¿Queremos llevar a cabo una política fiscal que sea más orientada a energías más limpias? Maravilloso, hay toda una cantidad de políticas que se pueden llevar a cabo para hacerlo de una manera competitiva desde el libre mercado y desde la tecnología. Pero un banco central no está para obligar a los ciudadanos que trabajan en ese banco central a pensar lo que se le ocurra a una de las personas, porque el consenso, mis queridos amigos, no es el progreso. El consenso es la garantía de la mediocridad. Bienvenidos a Money and Markets. Seguid defendiendo la libertad.